¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a esta 11ª clase del curso de PowerPoint completo aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en esta clase vamos a aprender a manejar las tablas y los gráficos en PowerPoint. Les voy a enseñar cómo se insertan, cómo crear tablas directamente en PowerPoint, cómo editarlas, cómo personalizarlas y también vamos a ver algunas mecánicas para insertar tablas desde Excel. Y que estas tablas y estos gráficos, al estar conectados con Excel, se actualicen automáticamente cuando hagamos cambios en la tabla en Excel o en el gráfico. Y podamos ver esos cambios en tiempo real en PowerPoint. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, no sin antes invitarles a que descarguen este documento. Les voy a dejar una carpetita, que es esta de acá, que tiene 2 archivos. Este archivo en PowerPoint y esto donde tenemos los datos, las tablas y el gráfico en Excel con el que vamos a trabajar en esta clase. ¿Ok? Para eso tienen que ir al Tío Tech, aquí en la clase de PowerPoint, en el curso de PowerPoint. Van a encontrar habilitado el link número 11 de cómo insertar y editar tablas y gráficos. ¿Ok? Cuando esta clase esté habilitada, ustedes van a poder ingresar. Pero es básicamente similar a cualquier otro de los posts, como esta clase número 9, donde tienen el título, tienen el video, donde tienen que hacer clic si quieren ver la clase aquí. ¿Ok? Y acá van a encontrar el documento de la clase. Simplemente hacen clic en este botón para acceder al archivo. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden descargar este documento, esta carpetita con 2 archivos, para que practiquen junto conmigo. Ok, entonces vamos a empezar y vamos a ver primero cómo se crean tablas y gráficos aquí en PowerPoint. Ya les voy adelantando que la mejor manera de hacerlo es utilizando una tabla y un gráfico en Excel, porque Excel es la mejor herramienta para manejar tablas, para crear gráficos y manipularlos de la mejor manera posible. Aquí en PowerPoint nos vamos a encontrar con herramientas para insertar estas tablas y estos gráficos, pero van a tener ciertas limitaciones. ¿Ok? Desde ya les voy adelantando, pero de todas maneras vamos a ver cómo se hace. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a la pestaña Insertar y aquí vamos a encontrar justo en el segundo menú al menú de tablas. Simplemente hacemos un clic aquí en las tablas y vamos a poder ver que se despliega este menú donde vamos a poder insertar una tabla. Y cuando pasamos el mouse por estos cuadritos, podemos observar cómo se inserta esta tabla, ¿no? Y podemos ver que esta es una tabla, por ejemplo, de 7×3, que tiene 7 columnas y 3 filas. Y según esto podemos pues crear la tabla que tenga las medidas que nosotros queramos. Por ejemplo, voy a crear simplemente una de 5×4 o 5×4, ¿ok? Y listo, ya tenemos aquí nuestra tabla. Y nos aparecen 2 pestañas contextuales, la de diseño de tabla y la de disposición. Las vamos a ver poco a poco. En primer lugar ya vimos cómo se inserta esta tabla, pero supongamos que queremos una tabla mucho más grande, ¿ok? Aquí ustedes pueden ver que el máximo es 10×8. Si quisiéramos una columna adicional, una fila adicional, tendríamos que optar por la siguiente opción, que es insertar tabla. ¿Ok? Aquí nosotros ya vamos a poder escoger el número de columnas y el número de filas. Digamos que queremos 15×15. ¿De acuerdo? Y ya está. Aquí tenemos nuestra tabla de 15 columnas y 15 filas. ¿Ok? Pero me voy a quedar con esta pequeña para enseñarles algunas opciones. Dentro de la pestaña Diseño de tabla, aquí vamos a encontrar en la parte izquierda algunas casillas que podemos marcar. Ahorita solamente están marcadas la de fila de encabezado y de las filas con bandas. ¿Ok? Entonces, voy a deshabilitar todo para empezar a hacerlo uno por uno. La fila de encabezado, como ustedes pueden ver cuando la marcamos, nos marca de un color diferente a la primera fila. Esto es para tener un encabezado con títulos y que resalte del resto de celdas. ¿Ok? También podemos agregar una fila de totales, donde la última fila se va a marcar del mismo color para resaltar también los datos que vayan a estar ahí. ¿De acuerdo? Voy a desmarcar esta fila y vamos con las filas con bandas. Aquí ustedes pueden ver cómo se van alternando un color más fuerte y un color más opaco para distinguir entre filas, ¿no? Para que sea un poco más fácil de identificar a la vista. Luego también tenemos opciones para las columnas, la primera columna, la última columna, etc. ¿Ok? También podemos utilizar esta opción de columnas con bandas. Para eso voy a deshabilitar todo para que se pueda ver mejor. Habilito esto y ustedes pueden ver que en este caso son las columnas las que se marcan, ¿no? de un color más fuerte y un color más opaco. ¿Ok? Vamos a insertar algunas celdas adicionales para que se pueda observar todo esto mejor. ¿Y cómo hacemos eso? La primera forma y la más adecuada es venir aquí a la pestaña de disposición
Y aquí vamos a encontrar las opciones de filas y columnas. Y como pueden observar, aquí tenemos las opciones de insertar arriba, insertar debajo, a la izquierda y a la derecha. Y lo que hacen estos botones es bastante intuitivo de entender, ya que su nombre mismo lo indica, ¿no? Vamos a insertar una fila hacia arriba, una fila hacia abajo, ¿ok? Y listo, ya tendríamos una fila adicional tanto arriba como abajo en la tabla. Vamos a poner algunos títulos para poder observar esto mejor. Digamos, esto es una columna de nombre, esto es de apellidos, esto es de edad, profesión y correo. ¿Ok? Listo, entonces vamos a insertar una fila hacia arriba, como ustedes pueden observar, y aquí aparece una fila justo debajo de la fila que teníamos seleccionada. Por ejemplo, si queremos insertar una fila por encima de esto, digamos que tenemos un... Vamos a cambiar esto, vamos a poner número, ahora sí, número y acá nombres. Nombres, ok, y aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Para que se note mejor. Entonces, si yo tengo seleccionada la fila número 3 y vamos a insertar abajo, la fila se va a insertar justo debajo de donde tenía seleccionado. ¿Ok? Si selecciono toda la tabla en un borde, ¿ok? Hago clic en el borde o en alguno de estos puntos de tamaño y le damos a insertar debajo, lo que va a hacer es que se va a insertar una fila justo al final de la tabla. ¿Ok? Tenemos control total sobre dónde queremos que se inserten tanto las filas como las columnas. Por ejemplo, si selecciono la columna edad y le doy a insertar a la izquierda, como pueden observar, se ha creado una columna justo a la izquierda de la columna edad, que era donde estaba seleccionada. Ahora, si selecciono toda la tabla, le doy a insertar a la derecha, la columna nueva ahora se va todo a la derecha. ¿De acuerdo? Tal como ustedes pueden observar. Ahora, digamos que queremos eliminar alguna de estas filas y alguna de estas columnas. Por ejemplo, esta de acá, ¿ok? No quiero que esté ahí. Lo que tenemos que hacer es tener seleccionada alguna celda de esta tabla, de esta fila que queremos eliminar. Y luego nos vamos aquí a donde dice eliminar. Aquí nosotros vamos a poder escoger entre eliminar columnas, filas o eliminar toda la tabla. Lo que yo quiero es eliminar justo esa fila que está en blanco. Le damos clic acá y listo. Otra fila que me gustaría eliminar es esta de acá de arriba, ya que no tiene ninguna utilidad. Entonces selecciono cualquier celda, en realidad cualquiera, de esa fila y le vamos a dar a eliminar filas. Y lo mismo con esta columna, ¿ok? Me sitúo en cualquier celda de esta columna, eliminar y eliminar columnas. Y listo, ya tengo mi tablita con la que puedo trabajar. Entonces, vamos a repasar estas opciones, ¿ok? Para que les vean un poquito mejor, ya que ya hay más celdas con las que podamos observar. Tenemos la fila de encabezado, fila de totales, filas con bandas y aquí columnas con bandas. Lo recomendable es solamente tener una seleccionada, ¿ok? O las filas o las columnas, ¿ok? Si marcamos las dos se ve un poco interseccionado y no tiene mucho sentido qué es lo que está pasando, qué se está resaltando. ¿De acuerdo? Entonces, o columnas o filas. Luego tenemos también para seleccionar la primera columna, en este caso sí sería pues útil porque tenemos puros números, y también para la última columna, tal como ustedes pueden observar. Ahora, desde aquí nosotros también vamos a encontrar los estilos de tabla, donde podemos editar el color de la tabla que tengamos aquí en nuestro PowerPoint, en nuestra diapositiva. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner esta negra. Y listo, vamos a editarlo para dejarlo de una vez. Vamos a deshabilitar lo que no necesitamos y yo creo que ahí ya estaría. Ahora, aquí he preparado una pequeña tablita con algo de información para que podamos ver algunas opciones aquí en la pestaña de disposición. De acuerdo, ya vimos aquí las opciones de filas y columnas con las que podíamos insertar y eliminar columnas y filas dentro de nuestra tabla. ¿Ok? También podemos combinar y dividir de celdas. Y ahora vamos a ver estas opciones de tamaño de celda. Como ustedes pueden ver, aquí está en blanco. Sin embargo, si yo selecciono alguna celda, como por ejemplo la de país, me van a salir sus medidas. Lo mismo si selecciono la de Perú. Noten que tenemos diferentes saltos y el mismo ancho. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a utilizar estas dos opciones, la de distribuir filas y distribuir columnas. ¿Para qué sirven? Si hacemos un clic en distribuir filas, vamos a notar que todos los saltos de todas las celdas se han igualado. Y se han igualado al mayor tamaño. Es decir, el mayor tamaño lo tenía esta celda de las ciudades de Perú porque tenía más ítems, digamos, ¿no? Era la más alta. Y por eso se han igualado todas, incluso las que tienen solamente una fila, las que tienen dos, las que tienen tres, se han igualado a este tamaño.
Y ahora, ¿qué pasa si nosotros utilizamos la opción de distribuir columnas? Lo que va a pasar es que se van a igualar el ancho. Se va a igualar tanto el ancho de la primera columna como de la segunda. Y si tuviéramos más, también tendrían el mismo tamaño. ¿De acuerdo? Noten que inicialmente, cuando tenía seleccionada la tabla, aquí no salían números, porque tenían básicamente medidas diferentes todas las celdas. Ahora ya está uniforme. ¿De acuerdo? Para eso sirven estas opciones de distribuir filas y distribuir columnas. Nos facilitan mucho el control del tamaño de las celdas si es que queremos uniformizarlas. ¿De acuerdo? Pero recuerden que también pasando el mouse por la línea divisoria de estas tablas, vamos a poder también editar el tamaño, tal como ustedes pueden observar. Y acá también a esta línea la podemos juntar justo arriba para que solamente las celdas que tengan contenido tengan pues medidas diferentes, ¿no? Yo quiero que la cabecera siempre esté, digamos, con una sola medida. Y listo, ya está. Ahora, vamos a ver las opciones de alineación. Aquí en alineación ya ustedes conocen estas tres opciones, donde básicamente podíamos alinear al texto a la izquierda, al centro o a la derecha. ¿De acuerdo? Pero aquí abajo también encontramos otras opciones que nos permiten alinear verticalmente. Aquí en la parte superior, que está por defecto, al medio, tal como pueden observar, o abajo. Incluso podemos utilizar las dos opciones para centrar y tener el contenido totalmente centrado. ¿De acuerdo? Muy bien. También podemos, por ejemplo, seleccionar una celda y cambiar la dirección del texto. Por ejemplo, esta de acá. ¿Ok? Lo mismo con México, por ejemplo, vamos a girarle hacia el otro lado. Y lo mismo con España. Vamos a ponerle apilado. ¿Ok? Listo. Y si seleccionamos solamente estas celdas, las podemos alinear a la izquierda y hacia arriba. ¿Ok? Digamos para que tengan su propio estilo. Y listo. Así es como nosotros podemos alinear ítems o elementos o texto dentro de una tabla. Por último, vamos a encontrar aquí en el menú de tamaño de tabla las medidas exactas de toda la tabla. ¿De acuerdo? Aquí podemos, por ejemplo, aumentar el alto, que va a distribuir el tamaño entre todas las celdas, y el ancho, que lo va a hacer de igual manera. Noten que tanto esta columna como esta columna está aumentando su tamaño. ¿De acuerdo? Esto es más que todo para hacer cambios individuales a cada columna, a cada celda, a cada fila, y esto es para utilizar o para cambiar el tamaño a toda la tabla. ¿Qué pasa si aquí nosotros bloqueamos la relación de aspecto? Vamos a marcar esta casilla y vamos a ver que ahora toda la tabla crece uniformemente tanto en alto como en ancho. Si aumento aquí, también va a subir acá. Si aumento acá, también va a subir aquí abajo. ¿De acuerdo? Ok, ya hemos visto las opciones de alineación y de tamaño de las celdas. Y bueno, por último vamos a ver esta opción de dividir y combinar celdas que básicamente funcionan similar a Excel. Entonces nos vamos a la celda que queremos dividir, en este caso, por ejemplo, esta de acá, ¿ok? No es necesario seleccionar nada. Y vamos a dividir celdas. Digamos que queremos poner cada una de estas ciudades en una celda diferente. Entonces yo quiero nada más una columna y quiero 5 filas para las 5 ciudades. ¿Ok? Le damos a aceptar y listo. Ahora ya podemos cortar y pegar estos elementos en cada una de las celdas. Listo. Vamos a quitarlo un poco. Ahí. Y listo. Ahora vamos a distribuir las filas para que todas tengan el mismo tamaño. Y como que no hace muy bonito, así que vamos a ver cómo lo arreglamos. Vamos a quitar esta casilla para solamente editar el alto. ¿Ok? Y de hecho vamos a poner acá un número. Vamos a ponerle 25. ¿Ok? Y ahora creo que todavía no. Todavía vamos a ponerle, a ver, 18. Vamos a bajar un poco. Y a esta celda le vamos a reducir el tamaño. Vamos a poner acá, distribuir filas. Y vamos a bajarle un poquito el tamaño. Listo, ya está. Ya tenemos nuestra tablita, digamos, un poco más uniforme. Listo, ya vimos cómo se crean tablas directamente en PowerPoint. Pero ahora vamos a ver cómo se insertan tablas desde Excel. Vamos a ver una manera, digamos, poco práctica, que no les recomiendo. Y una manera bastante fácil y rápida. Incluso podemos conectar estas tablas para que cualquier cambio que tengamos en Excel, cualquier cambio que hagamos, se vea reflejado en nuestra diapositiva en PowerPoint. ¿De acuerdo? Vamos entonces con la primera forma, que es ir a la pestaña Insertar y aquí buscar la opción de Objeto. A esa opción la vamos a encontrar en el menú de texto con este botón de Objeto. ¿Ok? Está un poco oculto, pero le hacemos clic acá y nosotros vamos a poder utilizar esta ventanita para crear desde un archivo, ¿ok? Crear un objeto, que en este caso es una tabla. Y aquí en desde crear archivo vamos a darle a examinar. Aquí nosotros tenemos que buscar la carpeta donde tenemos descargada nuestro documento. Recuerden la carpetita que les
indiqué al inicio. Y en este caso yo la tengo aquí en mi carpeta del TioTech, donde tengo esta clase 11, tablas y gráficos, ¿ok? La selecciono, le doy a aceptar. Aquí no olviden, muy importante, ponerle esta opción vínculo y le damos a aceptar. Y listo, tal como ustedes pueden observar, se ha insertado tanto la tabla como el gráfico que yo tengo en ese documento. De hecho, vamos a revisarlo. Ok, vamos al TioTech, aquí, tablas y gráficos. Y exactamente esta tabla y este gráfico es lo que tenemos aquí. Y por ejemplo, si yo aquí le cambio a Miguel, le pongo su primer nombre, le pongo Luis, le damos a guardar y luego vamos a PowerPoint, noten que aquí también ha cambiado. Y lo mismo podemos hacer con la deuda que está relacionada en el gráfico. Por ejemplo, ya no va a ser 50,000, le voy a poner 500,000, le doy a Enter, le doy a guardar y si volvemos acá, vamos a ver que tanto el gráfico como este valor han cambiado. ¿De acuerdo? Pero esto tiene un inconveniente y por eso no me parece muy práctico utilizar este método. Porque no podemos mover ni la tabla ni el gráfico individualmente. Noten que todo está dentro de una forma que ni siquiera tiene las pestañas contextuales de tabla o de gráfico, solamente la de formato de forma, y ni siquiera todas las opciones están habilitadas. ¿Ok? Nosotros tendremos que hacer un doble clic acá en caso no estuviera abierto este documento para que se abra. ¿Ok? Por ejemplo, voy a cerrarlo. Y si hago doble clic aquí dentro de esta forma insertada, hago doble clic, se va a abrir el documento de Excel, tal como ustedes pueden observar. ¿Ok? Lo voy a cerrar y vamos a ver la manera correcta de cómo se hace esto. Entonces vamos a insertar una diapositiva en blanco nuevamente y lo que vamos a hacer aquí es irnos al documento y solamente vamos a copiar la tabla. Vamos a darle Control C y aquí en la diapositiva vamos a darle Control V. Y antes de que ustedes hagan algo, ok, vamos a cerrar esto, tienen que hacer clic en esta opción de controles u opciones de pegado, ok. Y aquí van a encontrar varias alternativas. Esta es la para copiar tal cual, como ustedes pueden observar. De hecho, vamos a hacerlo solamente así para que vean que esta es una tabla justo como esta, ok, justo como esta. Tenemos los controles totales, porque aquí sale el diseño, la pestaña diseño de tabla y la de disposición. Y así nosotros podemos editar todo esto, tal como les enseñé anteriormente, incluso con los estilos. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo otra vez con una diapositiva en blanco y esta vez vamos a copiarlo y vamos a copiarlo con otra opción, como en este caso es de mantener el formato de origen. En este caso todavía vamos a tener las opciones de diseño de tabla y disposición, pero únicamente lo que se ha copiado adicionalmente a los datos es el estilo. Noten que aquí tenemos un estilo con un encabezado azul y filas resaltadas en gris y lo mismo tenemos acá, tal como ustedes pueden observar, ¿de acuerdo? Pero aquí ya no tenemos, digamos, tanto control sobre los estilos. Noten que estoy habilitando todo, pero nada se está editando, ¿ok? Básicamente aquí tal vez es un pequeño bug, algo que tengan que corregir, pero lo único acá que podemos editar es el tamaño y el contenido, ¿de acuerdo? Aquí en los estilos, lastimosamente, ya no podemos controlarlos. Ok, entonces vamos nuevamente con una diapositiva en blanco, vamos a copiar y vamos a pegar acá nuevamente. Y ahora vamos a utilizar la opción de insertar, ¿ok? Aquí en esta opción nosotros ya hemos perdido control total sobre la edición de esta tabla. Noten que ya han desaparecido las pestañas contextuales de tabla, de disposición y diseño de tabla, ¿ok? Y ahora ya no podemos controlar nada de lo que tenemos aquí adentro, únicamente el tamaño, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos editar esta tabla? Porque tal como está parecería una imagen, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer en este caso es hacer doble clic dentro de esta tabla. Y no va a ser lo mismo que lo que tenemos acá. Recuerden que al hacer doble clic acá, volvíamos a la tabla original, a nuestro documento original. En este caso, cuando utilizamos la opción, de hecho vamos a hacerlo otra vez, Control V, y aquí en la opción de insertar, ¿ok? Aquí nosotros vamos a abrir un documento nuevo. Hacemos doble clic acá y se nos va a desplegar esta, digamos, esta interfaz de Excel que está incrustada dentro de PowerPoint, ¿de acuerdo? Y recién desde aquí nosotros vamos a poder editar el contenido. Vamos a ponerle otra vez como Miguel. Y digamos que ahora ya no debe 500,000, le ha pagado la mitad. Vamos a dar, bueno, es una deuda muy grande, pero son, 2,250,000. ¿Listo? Y si hacemos doble clic afuera del cuadrito, noten que aquí tenemos marcado en un cuadrito con rayas oblicuas al cuadro de texto, mejor dicho, a la tabla. Y si hacemos un clic afuera, vamos a volver a la diapositiva, ¿ok? Con los cambios que ya habíamos hecho.
Digamos que esta es la opción más ideal si el caso es que tenemos una tablita acá que queramos editar y que tengan algunos formatos, algunos filtros como estos de acá y que queramos mantener todavía el control sobre el tratamiento de los datos. ¿Ok? Vamos a entrar otra vez, doble clic y digamos que quiero ordenarlo de mayor a menor. Aquí está, listo. Volvemos un clic afuera y nuestra tabla ya está ordenada. Si hubiéramos utilizado una tabla como esta de acá o esta de acá, tendríamos que ordenarlo manualmente, porque aquí en PowerPoint no tenemos esas opciones de ordenar con filtros. ¿Ok? Si no sabes qué son los filtros, si no sabes cómo ordenar esto o cómo usar Excel, te recomiendo que veas el curso básico de Excel de mi colega, de mi primo, de mi amigo Miguel Vela. Ese curso está buenísimo y te va a llevar de 0 hasta un nivel básico en este programa. Diría que un poquito más incluso. Y así ya estarías listo para los cursos de Excel intermedio y avanzado que tenemos aquí en el canal. Y que ya estamos complementando con el curso de Word y en este momento con el curso de PowerPoint, ¿no? Para completar la trilogía de ofimática. Así que no te olvides, puedes ir al tiotech.com también a ver los cursos desde ahí. De acuerdo, ya hemos visto 4 formas de insertar tablas, solamente 2 de estas están relacionadas con Excel, la primera y la segunda. Estas 2 son simplemente tablas que podemos editar su diseño y su contenido directamente en PowerPoint. Vamos a ver otra forma de insertar estas tablas en PowerPoint y digamos que cada uno de estos métodos son situacionales. ¿Ok? Es importante saber identificar cuándo utilizar cada una de estas tablas. Por ejemplo, esta forma que te voy a enseñar ahora, que es nuevamente copiar esto, copiar la tabla, venimos a PowerPoint y aquí en vez de hacer Control V para pegar, vamos a ir a la opción de pegar aquí en la pestaña de inicio. En esta flechita hacia abajo vamos a utilizar la opción de pegado especial. Y aquí nosotros vamos a utilizar el de pegar vínculo, esta opción y objeto de cálculo de Microsoft Excel. ¿Ok? Y esto va a hacer que nuestra tablita aquí en PowerPoint esté relacionada con la tabla que tenemos en nuestro documento original. Le damos a aceptar y listo. Acá puede que parezca que esto sea igual a lo que tenemos acá. Ok, le voy a poner acá, de hecho, para distinguirlo. Esto es 1. Y esta es la forma 2. ¿Ok? Vamos a hacerlo un poquito más grande. 1 y acá 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos métodos? Aquí vimos que si hacemos doble clic, se nos abre una interfaz de Excel directamente en PowerPoint. Pero si acá nosotros en la opción 2 hacemos doble clic, se nos va a abrir el documento de Excel donde tenemos la tabla. ¿Ok? Esto de acá no nos abre ese documento, sino una interfaz inmersiva que nos permite pues utilizar las herramientas de Excel directamente en PowerPoint. Pero digamos que tenemos un documento de Excel con muchas tablas, con muchos datos y queremos relacionarlos con PowerPoint. Entonces esa es la situación en la que nosotros vamos a escoger esta opción, ¿no? La opción número 2. Porque al hacer doble clic acá, nosotros vamos a acceder directamente al documento de Excel. Incluso si lo cierro, vamos a guardar cambios, incluso si lo cierro y hago doble clic acá, se me va a abrir nuevamente el documento que está relacionado. Por eso es importante mantener, digamos, a estos documentos en una sola carpeta o mantenerlos juntos y no borrar ni uno ni el otro, porque de lo contrario, estas tablas perderían sus datos, ¿no es cierto? Y de hecho, vamos a cambiar acá nuevamente, vamos a ponerle su segundo nombre, Miguel, y vamos a bajarle la deuda a 100.000. Y listo, ¿de acuerdo? Le damos a guardar y aquí ya están hechos los cambios. Miguel, deuda 100.000. Vamos a hacer otro cambio, vamos a ponerle a Richard Saiko una deuda de 5.000 nada más. Volvemos acá y noten que ya está cambiado, ¿no? En ocasiones, no logré identificar cuándo se tiene que guardar y cuándo no. A veces los cambios no se reflejan hasta que los guardas. En este caso, en este último, no he guardado nada. Sin embargo, los cambios ya se han reflejado. ¿Ok? Pero bueno, ya tenemos aquí nuestra segunda forma de insertar tablas en PowerPoint, que ya están conectadas con Microsoft Excel. Miguel también tiene un tutorial sobre esto en una versión anterior de PowerPoint y una versión de Office anterior. Si en estas opciones tú no ves alguna de ellas, te recomiendo que vayas a ver ese video, ¿ok? Por eso es importante que practiques junto conmigo. Si no tienes estas opciones, que seguro que sí, pero de repente no de la misma manera visual, no con los mismos botones, te voy a dejar aquí en el link en la descripción ese videito de Miguel donde te explica exactamente lo que estoy haciendo, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar con los gráficos. Vamos acá con los gráficos
Y en esta ocasión, digamos que PowerPoint ya nos facilita un poco las cosas. ¿Ok? Por ejemplo, nos vamos a la pestaña Insertar y aquí vamos a encontrar la opción de Gráficos. Utilizando esta opción de gráficos vamos a poder encontrar un montón de gráficos que curiosamente son los mismos que tenemos aquí en Excel, ¿no? Nos vamos a insertar y aquí en gráficos vamos a encontrar prácticamente las mismas categorías que tenemos acá. ¿De acuerdo? Vamos por ejemplo con este de acá nada más, vamos a darle a aceptar y noten que aquí ya tenemos una interfaz de Excel un poco más pequeña, únicamente con, digamos, para poner los datos que queramos visualizar en el gráfico, ¿no? Noten que aquí tenemos varias categorías y varias series y esto se ve aquí en el gráfico. Y esta vez sí tenemos más control, digamos, visual sobre los gráficos. Vamos a cerrar esto y noten que aquí en diseño de gráfico nosotros podemos cambiar totalmente el diseño de estos gráficos. Vamos a utilizar, por ejemplo, este de acá, que se ve bastante bonito, ¿ok? E incluso podemos cambiarle los colores, tal como ustedes pueden observar. ¿Ok? Incluso si han visto el curso de Excel básico van a encontrar estas tres opciones que también las podemos hallar en Excel. ¿Ok? Les recomiendo nuevamente que vayan al curso de Excel básico. Creo que es el módulo número 3. De hecho vamos a verlo acá, cursos de Excel. Vamos al curso básico y aquí en creación de gráficos ustedes tienen, ¿no?, 5 capítulos donde ustedes van a aprender a utilizar estos gráficos, utilizar estos filtros de acá, ¿no?, estos elementos de gráficos, cómo cambiarles los estilos y donde también Miguel les indica paso a paso cómo editar los valores. Todas estas tablitas, todos estos elementos están muy bien explicados por Miguel Vela en el curso básico de Excel. ¿De acuerdo? Noten que PowerPoint nos da todas las herramientas que contamos en Excel para trabajar con los gráficos directamente, porque los gráficos son un elemento visual. Y es lógico que PowerPoint nos dé estas herramientas para controlar los gráficos. Una cosa son las tablas, que no representan algo visual. Generalmente las tablas vienen resumidas en gráficos. Son los gráficos los que representan mejor las ideas, ¿no? Como bien dicen, una imagen vale más de 1000 palabras. Y un gráfico siempre va a ser más visual y más llamativo a la hora de comunicar algo que una tabla. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, vamos a insertar la tabla que tenemos acá en nuestro Excel, esta de acá, este gráfico, perdón, y que se va a mantener conectado con esta tabla. Entonces, seleccionamos el gráfico, le damos a copiar con control C, venimos acá y le damos a pegar con control V. Noten que ahora, si vienen aquí al botoncito de control, vamos a encontrar que tenemos esta opción habilitada. Ya no la primera, sino la tercera. Y aquí nosotros vean claramente que tiene una diferencia con esta primera opción. En este caso tenemos un icono, estos dos clips que están conectados, que nos indica que está vinculado, al igual que esto de acá. Está vinculado y está vinculado. Estas dos primeras opciones no lo están y estas dos otras sí lo están. Vamos por ejemplo con esta y vamos a notar que si aquí hacemos algún cambio, vamos a volver a jugar con la deuda de Miguel. Vamos a darle a guardar, venimos acá. Noten que la deuda de Miguel no ha cambiado, sigue siendo 100.000. ¿Ok? Pero vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a copiar este gráfico, control C, control V, y lo dejamos aquí con la tercera opción, que usar tema de destino y vincular datos. ¿Ok? Si venimos acá y cambiamos nuevamente la deuda de Miguel y volvemos a PowerPoint, noten que aquí se ha actualizado. ¿Ok? Y lo bueno en este caso, digamos que es la única diferencia entre los casos 1 y 2 de acá, es que tenemos control sobre el diseño de nuestro gráfico. Podemos editar como queremos verlo, ¿de acuerdo? En el caso de las tablas no teníamos esa opción, tal como ustedes pueden observar. Y muy bien, espero hayan entendido lo que he tratado de comunicarles. Recuerden que pueden retroceder el video y verlo cuantas veces lo deseen para que entiendan las diferencias entre insertar, digamos, nuevamente vamos a repasar las diferencias entre insertar o crear una tabla y un gráfico directamente en PowerPoint e insertarlo, ¿no? Insertarlo conectado con Excel. Vamos a ver un resumen así rápidamente. En esta primera diapositiva lo que hicimos fue ir a la pestaña Insertar y aquí buscar la opción Objeto. Desde aquí creamos desde un archivo, le damos a examinar y luego a la carpetita, digamos al archivo que teníamos, ¿no? Que es este de acá, le damos a aceptar. Luego generábamos el vínculo, es muy importante esto, le damos a aceptar y ya está, ¿no? Y esta era la primera forma de cómo podíamos insertar una tabla y un gráfico que estén relacionados con Excel, ¿de acuerdo? La segunda forma simplemente era la de copiar y pegar.
pero pegar, digamos, ya sea manteniendo los estilos o únicamente así como está por defecto, para ya nosotros aquí con estas opciones editar esos elementos, ¿no? Tal como pueden observar. En esta otra opción nosotros lo que hacíamos era pegar este elemento utilizando esta opción, que es la de mantener formato de origen. Y así teníamos esta tablita con los mismos formatos que teníamos aquí, ¿ok? Vamos a copiar otra vez para ver la cuarta opción, que en este caso simplemente al haciendo control V nosotros podíamos escoger la opción de insertar. En este caso ya perdíamos total control sobre el contenido de esta tabla y para acceder a él tendríamos que hacer doble clic en ella. ¿Ok? Y así tenemos una interfaz inmersiva dentro de PowerPoint. Ok. Y por último, la otra opción de las tablas era hacer esto mismo con control C. Veníamos acá. Pero en vez de hacer control V, íbamos aquí a pegado especial, ¿no? En pegado especial, utilizamos la opción pegar vínculo, objeto de hoja de cálculo, le damos a aceptar y listo. Ahora esta tablita está ya conectada con este archivo de Excel. Y ahora por último, vamos con los gráficos. Aquí nosotros directamente en la pestaña insertar podemos insertar cualquier tipo de gráficos, ¿no? Por ejemplo, vamos con dispersión y aquí vamos a utilizar alguno de estas opciones. Le damos a aceptar y desde aquí se nos presentaba esta interfaz de Excel únicamente con los datos, ¿no? No podemos hacer prácticamente muchas otras cosas, solo ingresar los datos. Por ejemplo, vamos a poner acá un 2.7, vamos por aquí a poner un 1 y acá un 12, ¿ok? Y así nuestro gráfico se editaba en tiempo real. De hecho, vamos a insertarle una nueva diapositiva. Control X, Control V y listo. Acá teníamos nuestro gráfico desde los cuales nosotros podemos cambiar el estilo o utilizar esta opción de modificar los datos para que vuelva a aparecer la tablita y así nosotros podíamos editar los datos que estaban en nuestro gráfico. Por último vimos cómo insertar gráficos conectados con Excel, donde simplemente hacíamos control C y aquí vamos a mover esto, pegábamos esto, por defecto veíamos que está conectado, ¿no? Que está vinculado. Este de aquí no lo está porque hemos utilizado la opción que es solamente para copiar los estilos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso sería todo por esta clase. Espero les haya servido, hayan aprendido bastante sobre el manejo de las tablas y los gráficos en PowerPoint. En la clase siguiente vamos a ver rápidamente el manejo de audios y video dentro de PowerPoint para que aprendamos cómo utilizarlos correctamente en una presentación. Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente clase. No olvides suscribirte, dejar un comentario para ver qué te pareció esta clase. Recuerda que yo estoy muy atento a sus comentarios y así tratar de mejorar todos los días en la creación de contenido para ustedes. Entonces me despido y nos vemos en la siguiente clase.